Plan Nacional de Capacitación. Programa Vínculos. Mi nombre es Mabel Pardo, monitor comunitaria del programa Vínculos. Durante la pandemia logramos identificar diferentes afecciones en los adultos mayores, tales como depresión, ansiedad, baja autoestima, emociones exacerbadas, entre otras. En relación a lo anterior, ¿cómo la pandemia pudo afectar la salud mental en los adultos mayores? Espero que mis inquietudes y experiencias sean similares a las de mis compañeros que se desempeñan en diferentes territorios a lo largo del país. Hola, mi nombre es Loreto Lavarría. Soy psicóloga especialista en neuropsicología y formo parte de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. El día de hoy vamos a hablar acerca de aspectos de salud mental en personas mayores. Si vamos a hablar de salud mental en personas mayores, inevitablemente tenemos que hablar acerca de los cambios que experimentan este grupo etario, precisamente por el momento de vida que están viviendo. La etapa de adultez mayor es una etapa en la que las personas nos enfrentamos, y digo nos enfrentamos porque es algo que también nosotros eventualmente vamos a vivir, a cambios que son parte normal de la vida. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, llega un momento que las personas que trabajamos dejamos de trabajar, lo que conocemos como jubilación. Puede ocurrir, por ejemplo, que tengamos cambios en nuestro cuerpo, que nuestro aspecto físico cambie, que nuestra salud física cambie. También puede ocurrir que perdamos a personas cercanas a nosotros, que hayan fallecimientos, por ejemplo, de familiares, de cónyuges o de amigos. Todos estos cambios inevitablemente van a afectar la salud mental de cualquier persona, en realidad da lo mismo la edad en la que esté. Sin embargo, lo que va a determinar que esto se transforme en un problema de salud mental o no, tiene que ver no solamente con el evento vivido, sino también tiene que ver con las herramientas que tiene la persona para enfrentar estos cambios. A estas herramientas le llamamos en psicología estilos de afrontamiento. Y hay distintos estilos de afrontamiento que aseguran un envejecimiento más exitoso, más feliz o como queramos llamarlo, en el fondo que la persona logre una mejor acomodación respecto a los eventos vividos y lo que interpreta acerca de estos eventos. Las personas que logran acomodar y logran ajustar digamos, la realidad, la interpretación de la realidad de forma más exitosa, habitualmente no desarrollan problemas de salud mental. Normalmente esas personas logran de cierta forma reconciliarse con lo que ha pasado y seguir adelante. Pero eso no siempre es así. A veces pasa que no logramos reconciliarnos con esto y nos puede pasar en cualquier etapa. Y sobre esto vamos a hablar en esta cápsula. Una persona que logra exitosamente afrontar las distintas dificultades y vicisitudes de la vida, habitualmente son personas que mantienen, por ejemplo, un buen sentido del humor. El sentido del humor ha resultado mostrarse muy protector para problemas de salud mental, el aprender a reírse de uno mismo, por supuesto sin caer en la negación, porque no estamos hablando de que la persona niegue lo que le pasa, sino que también tenga la capacidad de encontrar el humor y por sobre todo la capacidad de encontrarle el significado a lo que está viviendo. Normalmente se van a dar cuenta que una persona que tiene un poco más de dificultades son personas que se centran más en la emoción, en las emociones negativas digamos que están acarreando estos eventos vividos, sin lograr entregar un significado o una interpretación distinta a los eventos vividos. Independiente del estilo de afrontamiento, todos somos susceptibles de tener eventualmente trastornos de salud mental, porque todo esto que estamos hablando puede ocurrir en personas sin enfermedades de salud mental. Pero eventualmente podemos encontrarnos con que estamos hablando con una persona que ya tiene dificultades de salud mental. Ahí a lo mejor vamos a encontrar algunos diagnósticos, a lo mejor algunos ya los han escuchado. El más común, el más conocido, por ejemplo, es el trastorno del ánimo, ¿cierto? La depresión, por ejemplo, que a veces las personas lo usan de forma un poco coloquial, como llora un poco, tiene depresión. No, la verdad es que hay criterios bastante específicos para hablar de depresión. Hay personas que, por ejemplo, vivencian trastornos adaptativos. Trastornos adaptativos que tienen que ver, en el fondo, a una respuesta emocional en base a algo puntual que ha ocurrido y que ha significado una fuente importante de estrés o una crisis vital importante. Y así, hay distintos trastornos, por ejemplo, trastornos ansiosos, etcétera, que en el fondo uno puede encontrar en personas con mayores dificultades a lo mejor a la hora de enfrentar estos problemas. Siempre puede ocurrir que hayan eventos externos a nosotros que también afecten nuestra salud mental. Con esto me refiero, por ejemplo, a terremotos, a tsunamis y, por qué no decirlo, a pandemias también,
que es algo a lo que hemos estado enfrentado todo el mundo, no solamente en Chile y no solamente, por cierto, el grupo de las personas mayores. La pandemia sabemos ya que ha impactado fuertemente en la salud mental de la población general. Y distintos grupos etarios son vulnerables por distintas razones. Por ejemplo, los niños y adolescentes son vulnerables por la etapa de desarrollo en la que están viviendo y porque han sido privados de, digamos, eventos que debieran estar ocurriendo en sus vidas y que dejaron de ocurrir por la pandemia. Y en el grupo de los adultos mayores, lo que ha pasado es que ha habido un impacto aún mayor porque en algún momento se consideró que eran la población de riesgo. Al ser la población de riesgo de la pandemia, se impusieron estrictas medidas de aislamiento y de protección para ellos, que implicó que muchos de ellos tuvieran que abandonar muchas de sus actividades. Ustedes trabajan con personas mayores, estoy segura que saben de lo que estoy hablando y probablemente podrían darme más ejemplos de los ejemplos que les voy a dar yo a ustedes. Pero algo que ocurrió de forma bastante transversal en este grupo fue que por un lado abandonaron actividades recreativas, abandonaron actividades sociales. Hubo una pérdida digamos, de capacidad física por la disminución de la actividad física, menor estimulación cognitiva porque tenían menos contacto con los otros. Y eso sin mencionar qué pasa cuando la persona ha tenido efectivamente COVID y ha estado expuesta a lo mejor a situaciones de hospitalización, a lo mejor de haber estado en una unidad de cuidado intensivo, haber estado quizás en una situación de mayor gravedad. Y todo eso ya no es algo normal de la edad, pero afecta de forma muy transversal a toda la población y con mayor riesgo a este grupo, que no solamente desarrollan a lo mejor un trastorno adaptativo, que es lo que habíamos hablado antes, un trastorno que es una dificultad para acostumbrarse a un cambio externo. Muchas de estas personas a lo mejor experimentaron cambios más a largo plazo y que hoy día todavía estamos viendo. Por eso este es un tema tan importante a trabajar, porque finalmente muchas de las personas con las que ustedes están trabajando hoy todavía están viviendo las consecuencias de la pandemia. Aun cuando las medidas quizá ahora se han relajado un poco, las consecuencias todavía están entre nosotros. Ahora imaginemos que ustedes contactan a una persona mayor que está en el programa y tienen dudas de qué es lo que está pasando con esa persona. Puede que se encuentren, por ejemplo, con una persona que rápidamente al hablar de cualquier tema, por ejemplo, comienza a llorar o manifiesta angustia. Puede que a lo mejor alguna de estas personas exprese abiertamente que no tiene deseos de seguir viviendo. Todos esos son signos de que la persona puede estar experimentando un problema de salud mental. Y es muy importante que ustedes como monitores puedan derivar al dispositivo de salud correspondiente. La depresión y los trastornos de salud mental son enfermedades que están cubiertas por, habitualmente por GES, que es la garantía de salud explícita que tenemos en nuestro país. El poder derivar es importante no solamente para el bienestar subjetivo de esa persona, que evidentemente con un tratamiento se va a sentir mejor. Es importante también porque si esa persona no es derivada, el tener un problema de salud mental sin tratamiento es un factor de riesgo para tener otro tipo de enfermedades, por ejemplo, enfermedades cognitivas. Ahora, de esto vamos a hablar un poco más en otra cápsula, pero solamente quería hacerles la referencia y puntualizar que si ustedes tienen la sospecha de que la persona con la que ustedes están trabajando tiene problemas de este tipo, estos problemas se han mantenido por más de 2 semanas y esto a lo mejor ha sido transversal en distintos momentos de la vida, a lo mejor en varias llamadas se han dado cuenta de esto, o a lo mejor la familia expresa, si es que la tuviera, o algún conocido expresa que ha notado cambios en él, es muy importante que ustedes deriven al consultorio más cercano. Y quisiera terminar esta cápsula poniendo el acento en el importante trabajo que hacen cada uno de ustedes con las personas mayores con quienes se contactan, a quienes llaman, a quienes visitan. El trabajo que ustedes hacen está directamente relacionado con la salud mental de estas personas, porque sin duda los protegen de situaciones de aislamiento, a lo mejor esa llamada que hicieron, la conversación que tuvo esa persona en el día, y sin duda que eso probablemente les va a ayudar a superar estas crisis que hemos estado viviendo todos como sociedad. Ahora, puede ocurrirles que en esa conversación se den cuenta que esta persona a lo mejor está peor de lo que estaba antes, o a lo mejor ha mostrado algunos signos que ustedes les ha alertado. Si ese es el caso, no tengan miedo de derivar. Créanme que es mejor sospechar de más que sospechar de menos. Y finalmente se van a quedar más tranquilos sabiendo que hicieron la acción pertinente, enviándolo a un servicio de salud, que quedarse con la duda y a lo mejor después pensar que podrían haber hecho algo distinto con alguien que quizás tenía un problema.
Con eso quiero cerrar la cápsula, pero además espero que para ustedes toda esta conversación haya sido de utilidad. Todo esto ha sido posible gracias al trabajo mancomunado de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, el Servicio Nacional de Adultos Mayores con el programa Vínculos y bueno, a todos ustedes que están con nosotros acompañando.